Soy el pastor Luis Polo y estás en tu canal Defendiendo la Doctrina Apostólica. Es nuestro deseo poder compartir este estudio desarrollando los versículos de Génesis capítulo 1, versículo 26, 3:22 y 11:7, donde Dios habla de manera plural. Los trinitarios han tomado los anteriores versículos como evidencias escriturales donde Dios ha revelado según ellos la existencia de su ser en tres personas divinas. Por lo anterior, vemos la necesidad en dar la interpretación a estos versículos a la luz de las mismas escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La Trinidad ha considerado que la expresión plural hagamos es muestra incuestionable sobre la identidad tripersonal de Dios, donde las tres personas de la Trinidad son co-creadoras. Es de saber que no todos los teólogos trinitarios consideran que Génesis 1:26 evidencia la doctrina de la Trinidad, mayormente aquellos teólogos trinitarios que están relacionados con la gramática y el origen de las palabras hebreas. También debemos comprender que la Trinidad cree que Dios es un ser existiendo como tres personas distintas por identidad, pero siendo el mismo Dios por naturaleza. Pero si este fuese el caso, entonces según la Trinidad hay un solo Creador, el cual es Dios como único ser divino, y al mismo tiempo hay tres creadores distintos en Dios, el cual es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Lo anterior indica que según la Trinidad hay un creador y al mismo tiempo hay tres creadores. Un creador como Dios y tres creadores como personas en Dios. Algunos trinitarios, como el apologista Mike Latorre, consideran que la primera persona de la Trinidad, quien viene siendo el Padre, le ordena a las otras dos personas de la Trinidad a crear al hombre en Génesis 1:26. Él no está pidiendo ayuda, él está dando una orden. Esas son dos cosas. Él no dice, por favor, alguien que me haga el favor y me ayude a hacer el hombre. No. Dijo, hagamos. Los maestros unicitarios alegan que el plural de majestad era una expresión común que usaban los monarcas hebreos en el antiguo tiempo, en aquel tiempo, y que esto indica que Dios está hablando como un monarca a su corte real de ángeles. En primer lugar, ya hemos aclarado que hagamos es un mandato a hacer algo en la creación y los ángeles no hicieron nada en la creación. Hombre, él dijo hagamos al hombre. Él no está hablando con espectadores de la creación, él está hablando con un participante en la creación. El texto no indica ningún discurso a los espectadores. El texto indica un mandato a participar y el que participó con el Padre tiene que ser otra persona divina en Dios porque solo Dios participa en la creación. Si realmente la persona del Padre en Génesis 1:26 le ordena a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo a crear al hombre, como lo manifiesta el apologista trinitario Mike Latorre, entonces esto indicaría que en la Trinidad existe una jerarquía de personas y no una coigualdad de personas, donde la persona del Padre da órdenes y las otras dos personas de la Trinidad se sujetan en obediencia. En este estudio solo presentaremos dos posiciones que son las más ajustadas a la correcta interpretación de Génesis 1:26.
La primera posición es la interpretación tradicional de los judíos, donde los judíos han considerado que Dios habló en Génesis 1:26 con los ángeles. No podemos pasar por alto que esta interpretación judía existió siglos antes del cristianismo. Los trinitarios argumentan que Dios no pudo haberle hablado a los ángeles porque los ángeles no tienen poder para hacer o crear al hombre. Y de ser así, el hombre sería imagen de Dios y de los ángeles. El detalle está en que los judíos nunca han considerado que los ángeles hubiesen participado activamente en la creación del hombre, ya que los judíos saben perfectamente que los ángeles no tienen tales prerrogativas divinas para crear. Lo que los judíos siempre han entendido cuando han interpretado la expresión plural hagamos al hombre en Génesis 1:26 es que los ángeles eran participantes del conocimiento y deseo de Dios en la creación. Teniendo en cuenta los versículos donde se evidencia que los ángeles rodean el trono de Dios, haciendo parte del consejo divino. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19 dice: Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Salmo capítulo 89, versículos 6 y 7 dice: Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Job capítulo 38, versículo 4 al 7 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Cuando en Job capítulo 38, versículo 7, se habla de los hijos de Dios, se hace referencia a los ángeles, según Job capítulo 1, versículo 6, quienes se regocijaron en el momento en que Dios estaba creando. Si los judíos, a través de su historia, hubiesen creído que en Dios hay una pluralidad de personas, entonces los judíos nunca hubiesen interpretado Génesis capítulo 1, versículo 26, como Dios hablando con los ángeles. Los judíos entendían que Dios hablaba con alguien más por causa del plural hagamos, pero buscando una respuesta en la Escritura, solo vieron que Dios estaba con los ángeles y no con otras personas divinas y coiguales. Por esta causa, los judíos interpretaron la expresión plural hagamos como la invitación de Dios a su corte celestial. Para los trinitarios, las tres personas de la Trinidad co-crearon al hombre a la imagen de Dios. Pero si esto fuese así, entonces el hombre fue creado por un Dios tripersonal. Por tal motivo, el hombre debe tener la imagen y semejanza del Dios tripersonal. Y por conclusión, el hombre tendría que ser una persona tripersonal, donde cada persona en el ser humano debe ser coigual en su naturaleza humana
como lo son las tres personas de la Trinidad en el ser de Dios en su naturaleza divina, para que de esta manera el hombre sea una verdadera imagen de Dios. Los trinitarios creen que cada persona de la Trinidad tiene su propia mente, su propia voluntad, su propio corazón. De ahí que cada persona de la Trinidad es considerada una persona divina, como lo dice el teólogo trinitario Miguel Núñez. La Biblia categóricamente afirma que Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona y el Hijo es una persona, y le asigna atributos de personas. Los tres tienen una mente, los tres tienen emociones, los tres tienen sentimientos, los tres tienen sabiduría, los tres tienen nombres distintos. A los tres se le puede mentir, a los tres se le puede adorar. Si el hombre es la imagen de Dios y el hombre es una persona y no tres personas, donde el hombre posee una mente, un corazón y una voluntad, esto nos muestra de alguna manera que el Dios quien creó al hombre es solo una persona divina con una mente, un corazón y una voluntad divina. Y esto se evidencia claramente en las Escrituras, porque cada vez que se habla en ellas de la mente, el corazón y el alma de Dios, se habla de manera singular y no plural. Esto sucede porque Dios es un ser unipersonal y no tripersonal. Por ejemplo, Génesis capítulo 8, versículo 21 dice: Y le percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35 dice: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Los eruditos en hebreo y griego han notado que las palabras hebreas y griegas para el corazón y el alma son igualmente utilizadas en singular tanto para Dios como para los hombres. Esto se debe a que el hombre es una persona humana a imagen de Dios, quien es una persona divina. Los judíos consideraron que así como Dios revela sus planes a sus siervos los profetas, según Amós capítulo 3 versículo 7, de igual manera Dios revela sus planes a sus ángeles. Aunque Dios puede actuar sin ayuda, Dios hace conocer sus intenciones. Los que interpretan Génesis 1:26 como un diálogo entre Dios y los ángeles, ven en la expresión nuestra imagen las características de Dios y la de los ángeles, dado que los ángeles tienen emociones, intelecto y voluntad propia. Estas tres cualidades hacen que cualquier ser tenga una personalidad. Por lo tanto, Dios es una persona divina, el hombre es una persona humana y los ángeles son personas angelicales. Por consiguiente, los ángeles tienen emociones, intelecto y voluntad propia como los tiene Dios y los seres humanos.
pero en diferentes niveles conforme a su naturaleza. Por medio de las Escrituras podemos ver que los ángeles poseen voluntad propia. Es por esto que algunos ángeles escogieron conscientemente y voluntariamente pecar contra Dios, mientras que otros ángeles escogieron conscientemente y voluntariamente ser obedientes a Dios. Por lo anterior, cuando Dios dijo a nuestra imagen, Dios hablaba de las cualidades o características intrínsecas de Dios y que tenían también en ese momento los ángeles, y que a su vez tendría el hombre en el momento de su creación. Pero siendo que solo Dios tiene la prerrogativa divina de crear. Los más grandes eruditos trinitarios reconocen que la interpretación más exacta de Génesis 1:26 es creer que Dios hablaba con su corte celestial. La Biblia de Estudio, Nueva Versión Internacional, admite que Génesis 1:26 describe a Dios hablando a los miembros de su corte celestial cuando dice: Dios habla como el Rey Creador, anunciando su obra de coronación a los miembros de su corte celestial. Luego los comentaristas de la Nueva Versión Internacional citan Génesis 3:22, 11:7, Isaías 6:8 y Primer Libro de Reyes capítulo 22, versículos 19 al 23, para mostrar que Dios habla regularmente a su corte celestial. Bruce Walker, en su comentario del libro de Génesis, dice: la explicación que mejor satisface todos estos usos del pronombre plural es que Dios está dirigiéndose a los ángeles o a la corte celestial. Parece que en las 4 ocasiones donde aparece el pronombre nosotros para Dios, Dios se está refiriendo a nosotros cuando los seres humanos están chocando con el mundo celestial y Él está diciendo su destino. El profesor de hebreo Andrew Bruce Davidson, en su libro Teología del Antiguo Testamento, dice: en contraste con el hombre, los ángeles pertenecen a la clase de Elohim. Podría ser una cuestión interesante cómo el mismo nombre Elohim llegó a significar tanto Dios como esta clase de seres. Quizás deberíamos contentarnos con la explicación general de que el nombre que significa poderes es empleado desde el punto de vista del hombre sobre todo lo que está por encima de él. Aunque se les dio el mismo nombre, los dos nunca son confundidos en las Escrituras. Estos Elohim, o hijos de Elohim, forman el consejo de Jehová. Ellos lo rodean y le ministran. Él y ellos son Elohim. Y desde este punto de vista, algunos explican el uso del plural en los pasajes como hagamos al hombre, Génesis 1:26, bajemos y confundamos sus lenguas, Génesis 11:7. Con todo lo anterior, podemos darnos cuenta que en la mente de los judíos no había ni hay una creencia en una pluralidad de personas en Dios, siendo que la expresión hagamos de Génesis 1:26 para todo judío solo es la invitación que Dios le hace a su corte celestial, participándole sus propósitos en la creación del hombre. Para continuar, debemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿fue Dios como único ser quien habló en Génesis 1:26? Segundo,
¿O fue la primera persona de la Trinidad, quien para la Trinidad es el Padre, hablándole al Hijo y al Espíritu Santo en Génesis 1:26? Permítame explicar esto un poco. Cuando hablamos de Dios como ser, estamos hablando según el pensamiento trinitario del único Dios existiendo en tres personas. Por lo tanto, no se habla de seres, porque esto sería politeísmo. Pero cuando hablamos de persona, según el pensamiento trinitario, estamos hablando de una de las tres personas coexistiendo con las otras dos personas en una misma naturaleza divina, el cual es el ser de Dios. Con esta breve aclaración, pasamos a dar respuesta a las anteriores preguntas. Primero, ¿fue Dios como único ser quien habló en Génesis 1:26? Teólogos trinitarios relacionados a la gramática del hebreo consideran que el ser de Dios, y no una persona en particular, habló en Génesis 1:6, y que la expresión plural hagamos solo es la conversación de Dios con los ángeles, o el resultado de una figura literaria llamada plural de majestad. Y esto lo veremos más adelante. Si decimos que en Génesis 1:26 Dios como ser divino habló con otro ser divino, esto sería politeísmo explícito. Es por esto que la Trinidad no dice que Dios como ser habló con otro ser. Lo que la Trinidad dice es que una persona divina habló con las otras dos personas divinas en el mismo ser de Dios. Segundo, fue la primera persona de la Trinidad, quien para la Trinidad es el Padre, hablándole al Hijo y al Espíritu Santo en Génesis 1:26. Para los que insisten en que Génesis 1:26 muestra implícitamente una Trinidad, creen que el Dios Padre, quien para la Trinidad sería la primera persona, habló en Génesis 1:26 con el Hijo y el Espíritu Santo, quienes serían las otras dos personas de la Trinidad. El problema de esta posición es la siguiente. Cuando comenzamos a leer el capítulo 1 de Génesis, podemos observar que el que comienza a hablar a partir del versículo 3 es la misma persona que se identifica a lo largo de todo el capítulo. Leamos algunas porciones del capítulo 1 de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí podemos ver a Dios creando. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Todos los anteriores versículos nos muestran que es la misma persona divina quien viene hablando a lo largo del capítulo 1 de Génesis. Ahora, si es el Padre quien habla en Génesis 1:26 como primera persona de la Trinidad, entonces es la persona del Padre quien viene hablando a lo largo del capítulo 1 de Génesis. Y esto traería un conflicto para la Trinidad, ya que estamos obligados a creer que el Padre, quien para la Trinidad es la primera persona, solo el Padre es el creador, y que solo en el versículo 26 el Padre invita al Hijo y al Espíritu Santo a ser parte de la creación. Pero el problema se agudiza más para la Trinidad cuando vemos que en el versículo 27 la misma persona del Padre, quien viene hablando a lo largo del capítulo 1 de Génesis, es quien crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La segunda interpretación de Génesis 1:26 se basa en que la expresión hagamos es el resultado de una figura literaria llamada plural de majestad. En el estudio titulado Reflexiones en la Trinidad, plural majestático, por Pablo Santomauro, él dice, el cuento del plural majestático. Los teólogos liberales, al igual que los antitrinitarios, opinan que estos pasajes, la forma plural, se usa para designar majestad. Muchos conservadores han estado de acuerdo con esto, y hasta el presente es aceptada en círculos teológicos la teoría del plural de majestad, majestático o de excelencia. Lo que es sorprendente es que gente fuera del cristianismo, como modalistas y arrianos, siguen usando el argumento pluralis majestaticus, un cuento popularizado por el famoso académico judío Gesenius en el siglo XIX. Pero aún más asombroso es que algunos cristianos ortodoxos cayeron en la trampa y le dieron validez a esta absurdidad. Al igual que Pablo Santomauro, hay muchos trinitarios que creen que la figura del plural de majestad para designárselo a Dios es algo moderno y sin fundamento bíblico. Pero en contraste con esta posición, hoy día encontramos a muchos eruditos trinitarios admitiendo que el hagamos en Génesis 1:26 no respalda que Dios hable con otros dos supuestos miembros de una Trinidad. Por ejemplo, el famoso teólogo Gordon Wenham, quien es un erudito y escritor británico del Antiguo Testamento y reconocido como uno de los mejores comentaristas evangélicos de la actualidad, y que a su vez no es enemigo de la Trinidad, escribió un comentario en 2 volúmenes sobre el libro de Génesis, donde escribe sobre Génesis 1:26 lo siguiente: los cristianos han visto tradicionalmente Génesis 1:26 como un presagio de la Trinidad. Ahora se admite universalmente que esto no era lo que el plural significaba para el autor original. Lo que Gordon Wenham manifiesta sobre el abandono actual y progresivo de los trinitarios en la creencia de una supuesta Trinidad
en el plural hagamos, encontrada en Génesis 1:26, se debe a los estudios realizados por eruditos del idioma hebreo, quien a través de libros y universidades teológicas han enseñado sobre el plural de majestad en tal versículo. En el libro que lleva por título Descubre la Biblia 3, la Biblia aquí y ahora, realizado por las Sociedades Bíblicas Unidas del año 2006, la cual es una organización trinitaria, en la página 86 y 87 dice que el nombre de Elohim desde el punto de vista lingüístico es un plural majestático. Leamos. La forma hebrea más frecuente en nuestra Biblia es Elohim, que es un plural. De allí que a veces resulta difícil establecer, al interpretar o traducir, si hay que hablar de Dios o de dioses. Ayuda a distinguir a veces que aunque el sujeto Elohim esté en plural, los verbos están en singular. Una excepción que ha provocado muchas conjeturas se encuentra en Génesis 1:26, donde el verbo aparece en plural, hagamos. También se puede apreciar el uso del plural en el episodio de Babel, Génesis capítulo 11, versículo 7. No son las únicas citas, aunque hay pocas. ¿Por qué se nombra a Dios en plural? Aparte de las cuestiones doctrinales que se han esbozado, desde el punto de vista lingüístico, hay que pensar que se trata del llamado plural majestático, es decir, una persona singular que por su fuerza y representatividad en sí mismo un ser colectivo, como los reyes o el Papa solían hablar de sí mismo usando la primera persona del plural. También puede deberse al hecho de que para Israel todos los atributos repartidos entre los distintos dioses de los otros pueblos se encuentran reunidos en uno solo. De allí que aunque sea uno, es nombrado como plural, como el Dios de los cielos, el que reúne en sí todo lo divino. El uso del plural para nombrar un Dios particular no es, sin embargo, exclusivo del idioma hebreo. Por lo anterior, no es difícil pensar que una persona divina al cual se le atribuye una pluralidad de características divinas exhibidas en él, hable de sí mismo en forma plural. Uno de los ejemplos que podemos ver sobre el plural de majestad está en las palabras de Acab, rey de Israel. Acab había estado planeando una invasión contra los sirios y congregó a 400 profetas para que le dijeran cuán victorioso iba a ser. Sentándose en su trono real, frente a su asamblea de cortesanos, Acab preguntó a los 400 profetas en forma plural: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Leamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Algunos trinitarios consideran que el rey Acab habló en plural, iremos, porque él estaba hablando a nombre propio y al mismo tiempo a nombre del rey Josafat, quien estaba en ese momento con él. Pero si este fuese el caso, los 400 profetas hubiesen respondido en plural de la siguiente manera: suban, porque Dios los entregará
a los enemigos en manos de los reyes. Pero la respuesta de los profetas fue: sube, expresión singular, porque Dios los entregará en mano, expresión singular, del rey, expresión singular. Podemos ver que el rey Acab cambia libremente entre el real nosotros y el regular yo. Y los 400 profetas respondieron al rey Acab de forma singular. Indudablemente el rey Acab usa el plural de majestad nosotros en su corte real. Aparte de lo anterior, es interesante ver que los seguidores del Islam, quienes son monoteístas ortodoxos y rechazan categóricamente la idea de 3 personas en la deidad, en su libro sagrado, el Corán, se observa sin complicación el uso frecuente del plural de majestad cuando Alá habla. Los islámicos, como los judíos, son monoteístas, y estas dos religiones rechazan de manera categórica la idea de una supuesta trinidad en la deidad. Esto se debe a que tanto los israelitas como los musulmanes son hijos de Abraham, quien fue amigo de Dios y quien creía en un Dios. Los israelitas y los musulmanes heredaron la fe de su padre Abraham en la creencia de un Dios unipersonal y no tripersonal. Observemos la declaración de fe de los judíos y la declaración de fe de los islámicos. En la escritura judía, conocida en el mundo cristiano como Antiguo Testamento, dice en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En la escritura islámica, conocida como el Corán, en el capítulo 112 dice: En el nombre de Alá, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Él es Dios, uno, Dios eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay otro semejante a él. En el Corán, Dios, quien para el mundo islámico es llamado Alá, habla frecuentemente de sí mismo en forma plural, mostrando con esto el uso del plural de majestad. La pregunta es, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala en muchos versículos o en muchas partes del Corán se refiere a sí mismo como nosotros? Siendo que Allah subhanahu wa ta'ala es uno y sin igual. La respuesta, hermanos y hermanas, se ha dado desde prácticamente el origen del Islam con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y es que esto obedece a una característica de estilo literario en el idioma árabe, el que una persona pueda referirse a sí mismo por el pronombre nahnu, nosotros. Nahnu, nosotros, se hace por respeto o por glorificación. También puede utilizar la palabra ana, yo, que es más común, ¿verdad?, indicando una sola persona, o la tercera persona del singular, huwa, que es él. Todos estos 3 estilos están usados en el Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a los árabes en su propia lengua. Allah subhanahu wa ta'ala puede decir ana, yo. Allah azza wa jal puede decir huwa, él, por ejemplo, la ilaha illa hu, no hay más Dios que él. Allah azza wa jal puede decir también nahnu, por ejemplo, nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas, nosotros vamos a contaros la mejor de las historias, como dice Allah azza wa jal en el Corán, nahnu, nosotros. Allah azza wa jal también puede decir inna, inna significa verdaderamente nosotros, y además enfatiza, es un enfatizador. Inna, Allah azza wa jal también nos dice, por ejemplo, en Surat Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Hemos hecho descender el Corán en árabe, quizás así entendáis. Allah subhanahu wa ta'ala a veces se refiere a sí mismo en el singular,
por nombre y por uso de un pronombre, y a veces lo hace en plural. El estudio titulado Pregunta: ¿Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? Génesis 1:26. Y vengan, descendamos y confunden su lengua. Génesis 11:7. ¿A quién se refiere el nosotros? Realizado por judíos para el judaísmo. En su respuesta dice: los cristianos trinitarios sostienen que Génesis 1:26 y Génesis 11:7 son textos de prueba de un supuesto Dios triunidad. Pero esta afirmación es errónea. La inferencia de que hagamos al hombre a nuestra imagen se refiere a la pluralidad de Dios refutada por el verso siguiente, que relaciona la creación del hombre con un Dios singular. Y Dios creó al hombre a su imagen. Génesis 1:27. En este verso, el verbo hebreo creado aparece en la forma singular. Si hagamos al hombre indica una pluralidad numérica, se seguiría en el siguiente verso diciendo: y crearon al hombre a su imagen. Obviamente, la forma plural se usa de la misma manera que en la denominación divina Elohim, para indicar la totalidad de los atributos de autoridad y poder de Dios, la pluralidad de la majestad. Es habitual que alguien en autoridad hable de sí mismo como si fuera una pluralidad. Por lo tanto, Absalón le dijo a Aitofel: da tu consejo de lo que haremos. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. El contexto muestra que estaba buscando consejo para sí mismo, aunque se refiere a sí mismo como nosotros. Ver también Esdras capítulo 4, versículo 16 al 19. El reconocido profesor trinitario de hebreo, Mario Porras, en su estudio realizado por YouTube titulado El plural majestático, en el minuto 30:34 al minuto 34:32 dice que en Génesis 1:26 encontramos un doble plural majestático con la finalidad de poder mostrar extremadamente el poderío que Dios tiene para hacer al hombre Adán. Entonces, hay un conflicto aquí en Génesis 1:26 donde dice hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿verdad? Ahí está, a nuestra semejanza. Bueno, hermanos, qué bonito sería decir que ahí el Padre está hablándole a Cristo. Sería maravilloso. Pero no tenemos el pasaje y tampoco lo tenemos en alguna profecía que diga, recordad el tiempo. Estoy inventando un pasaje. Recordad, muchas gracias, hermano Luis, por advertirme que vamos bien. Bueno, no hay ninguna profecía que diga, recordad en los días del principio, en los días de la creación, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu crearon al ser humano a su imagen. ¿Ve? O sea, si realmente hubiera un pasaje eco, eso le llamamos pasaje eco, o bien un pasaje paralelo, o simplemente una referencia, pero no la tenemos. Es decir, sería forzarle a la teología. Ahora bien, ¿qué piensa un judío como el rabí Yitzhak Shlomo, que mayormente conocido como Rashi? Él hace mención de los ángeles, de unos seres espirituales a los cuales el Señor les dice, hagamos. Ahora bien, ¿tiene alguna otra evidencia de si tiene algún eco ese pasaje? Pues sí lo tiene.
aunque parece que no, sí lo tiene. Y es cuando, de hecho hablamos eso, cuando Josafat y el rey Acab estaban sentados cada uno en su trono y iban a hacer la guerra contra Moab, ¿se acuerdan? Entonces llegó un profeta y dijo, vi yo al Señor sentado y todo el ejército de los cielos. Entonces ve, Rashi no está tan extraviadillo, ¿no? ¿Verdad? Algo de sentido tiene por ahí. Sin embargo, dejemos, ahora sí, hagamos aparte a Rashi y hagamos aparte los pasajes paralelos y cedámosle el campo a la Biblia hebrea, que es lo que la Biblia hebrea dice aquí. ¿Ve? Entonces, es un plural de intensidad, hagamos. ¿Ve? Entonces, aquí nace, dice, entonces, es que quiero leerlo mejor desde el puro principio. Entonces dijo Elohim, naase Adán, paremos ahí. Y entonces dijo Elohim, hagamos, ¿verdad? No solamente en los sustantivos, en hebreo hay plural majestático, sino hay en los verbos también. O sea, mis hermanos, cuando un verbo o cuando un sujeto aparece en doble plural majestático, ¿verdad? Porque obviamente en el 26 es Elohim con mayúscula, es decir, es Dios con mayúscula. Pero cuando aparece tan seguido, tan enfático, un plural de esta envergadura, es que se está hablando definitivamente en mucho o extremadamente, refiriéndose al poderío que tiene el Señor para hacer lo que el contexto dice que va a hacer, y es al Adán. ¿Sí? Aparte de lo anterior, se puede observar que la razón por la cual Dios utilizó una forma plural de majestad para la creación del hombre, según su contexto inmediato, es por causa de lo que es Dios y por lo que llegaría a ser el hombre. Dios es creador y Señor de todo, y el hombre en el momento en que él fue creado, fue Señor de la creación de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre obtuvo el señorío de la creación y la capacidad de enseñorearse de ella. Y esto por causa de que el hombre era la imagen de su creador. Por lo tanto, el hombre debía poseer una variedad de atributos o características que lo hicieran apto para tal oficio, como el tener poder, santidad, amor, justicia, sabiduría, conciencia, voluntad y ser un hombre espiritual, entre otras características humanas otorgadas por la persona de Dios como su creador, y quien a su vez es poseedor de esas mismas características en un plano divino. La Biblia Reina Valera 1995, edición de estudio, en la página 25, hablando sobre Génesis 1:27 dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Los seres humanos no son únicamente una creación especial de Dios, sino que han sido creados a su imagen, es decir, están dotados de características tales que le permiten entrar en una relación personal con Dios y ejercer como representantes suyos el gobierno del mundo. Versículo 28. Esta es la razón por la cual muchos eruditos trinitarios como unicitarios han considerado el uso del plural de majestad en Génesis capítulo 1, versículo 26.
A continuación interpretaremos a la luz de la Biblia Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sin duda el versículo de Génesis 3:22 es muy usado por los trinitarios para mostrar, según ellos, la existencia de una pluralidad de personas en Dios, por la expresión en plural nosotros. Siendo que Génesis 3:22 tiene una estructura gramatical similar a la de Génesis 1:26, los trinitarios han considerado que la palabra plural nosotros, encontrada en Génesis 3:22, muestra a la Trinidad, es decir, a las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero realmente, Génesis 3:22 muestra la capacidad que tienen los ángeles de poder conocer el bien y el mal como lo hace Dios. Los ángeles conocían la diferencia entre el bien y el mal antes de que el hombre pecara. Este conocimiento del bien y el mal era parte de la naturaleza de los ángeles, como lo era de Dios. Los ángeles no tenían que cometer el mal para conocer el mal, así como Dios nunca tuvo que cometer el mal para conocer la diferencia entre el mal y el bien. En lo que respecta, observemos el siguiente ejemplo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 17 dice: Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Se puede observar, según el anterior versículo, que los ángeles, según su estado de obediencia y santidad, conocen el bien y el mal. Por lo tanto, Dios habló con los ángeles cuando dijo: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre, al igual que los ángeles, tienen sabiduría para poder entender o discernir entre el bien y el mal, como podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Además de esto, como respaldo de que Dios se dirigió a sus ángeles, note que inmediatamente después de la desobediencia y el pecado del hombre, Dios los expulsa del jardín del Edén y ubicó querubines en el extremo del jardín para bloquear la entrada del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24 dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Si observamos en el hebreo la palabra Dios, encontrada en Génesis 3:22, es Elohim. Y dijo Jehová Dios, Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Según los trinitarios, la primera persona de la Trinidad, o una de ellas, está hablando con las otras dos personas de la Trinidad.
También creen que la persona Elohim es una palabra plural que demuestra la pluralidad de personas en Dios. Pero en este versículo, la palabra Elohim solo es aplicado a una persona, mostrando con esto que una sola persona de la Trinidad tiene en sí misma una pluralidad de personas de acuerdo con el pensamiento teológico trinitario, lo cual no tiene razón de ser. La palabra uno, que antecede a la palabra nosotros, encontrada en Génesis 3:22, en hebreo es Ejad. Para los trinitarios, la palabra Ejad es una palabra que muestra una unidad compuesta. Pero notemos que una sola persona de la Trinidad, según ellos, está hablando con las otras dos personas divinas. Y basado en este pensamiento, tendríamos que suponer que la expresión uno de nosotros significaría una de las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, un problema surge cuando observamos que el término Ejad, que traducido es uno en Génesis 3:22, se le aplica a una de las tres personas de la Trinidad. Y esto indicaría, de acuerdo con el pensamiento trinitario, que habría una pluralidad de personas en una sola persona de la Trinidad. Pero esto sería rechazado por los trinitarios y por la Biblia. Por consiguiente, la expresión uno, que en hebreo es Ejad, solo es aplicado a una persona divina, el cual es Dios, y no a un Dios tripersonal. Ahora desarrollaremos el versículo de Génesis capítulo 11, versículo 7. Génesis 11:7 dice: Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios en el Antiguo Testamento usó en repetidas oportunidades expresiones plurales para indicar la supremacia de su grandeza y su majestad. Incluso se habla de los ídolos de forma plural, mostrando no una pluralidad de personas en un ídolo, sino de una pluralidad de virtudes o atributos divinos exhibidos en un Dios, como sucedió con el becerro de oro. Éxodo 32, versículo 1 y 4 dice: Levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Para algunas personas, el Dios Padre le dijo al Hijo y al Espíritu Santo: descendamos y confundamos. Tengamos presente los siguientes versículos. Versículo 5. Y descendió Jehová, expresión singular. Versículo 6. Y dijo Jehová, expresión singular. He aquí el pueblo es uno. En el versículo 7, el mismo Jehová, quien viene hablando en los versículos anteriores, dice: Ahora pues descendamos y confundamos. Expresiones superlativas de Dios o invitación de la persona de Jehová a los ángeles. Allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si el anterior versículo es una invitación a otras personas divinas, el versículo siguiente debe registrar esa pluralidad en el momento de confundir la lengua. Sin embargo, dice de esta manera: Así los esparció Jehová, expresión singular. Por lo tanto, podemos ver que no hay una pluralidad de personas
actuando en el juicio de Babel, sino a una sola persona llamado Jehová, quien expresó de manera plural: descendamos y confundamos, para mostrar la majestad de su poder al ejecutar el juicio en la torre de Babel, o como la invitación de Jehová a sus ángeles. No podemos pasar por alto que si los trinitarios tuvieran la razón, nos obligaría a pensar que las tres personas de la Trinidad descendieron del cielo a la tierra, quedando el cielo sin ninguna persona divina y sin el ser de Dios. Por lo tanto, no había Dios en el cielo a quien los ángeles pudieran adorar, a menos que los trinitarios crean que aunque las tres personas de la Trinidad descendieron, tengan la facultad de estar abajo en la tierra haciendo juicio en Babel, y al mismo tiempo las tres personas de la Trinidad estaban en el cielo recibiendo adoración de los ángeles, lo cual nos permite concluir que Dios como ser tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, haciendo cosas simultáneamente, tanto en la tierra como en el cielo, sin dejar de ser uno y el mismo. El anterior pensamiento es lo que teológicamente se conoce como la unicidad de Dios, donde se cree en la existencia de un solo y único Dios, quien es el Padre, quien se manifestó en carne, llegando a existir en dos formas distintas, según Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, y que a su vez, por ser espíritu omnipresente, trasciende a su manifestación en carne, logrando por prerrogativa divina estar en todas partes. De tal manera, Jesús como hombre e hijo podía estar en la tierra, y al mismo tiempo Jesús como Dios y Padre podía estar en la tierra, en la persona de Jesús, y en los cielos recibiendo adoración de los ángeles. Soy el pastor Luis Polo, y este es tu canal Defendiendo la Doctrina Apostólica. Suscríbete y dale clic a la campanita para que te sigan llegando estudios como estos. Dios les bendiga.